Y ha ardido, como se dan cuenta durante estas semanas, este tema en mi corazón acerca de perseverar, porque la Biblia habla mucho de ello. Y ya hemos dejado en claro que los proyectos de Dios nunca se ejecutan con gente que deja de perseverar. Solamente los perseverantes son aquellos que tienen la capacidad de capturar el corazón de Dios y cumplir los sueños de Dios. ¿Se acuerdan de este hombre del rey Joás, que no fue perseverante y tuvo victorias parciales? La voluntad de Dios para tu vida y para la mía no son victorias parciales. Dios quiere que cumplamos y que disfrutemos de todo lo que Él tiene para tu vida, para tu familia y para todo su reino que se está ensanchando en las naciones. Hemos hablado también, recordarán, hemos tomado como referencia a hombres que cambiaron el mundo, y no lo cambiaron sin la llenura del Espíritu Santo expresada en perseverancia. Alguien que está lleno del Espíritu Santo manifestará una vida perseverante, conectada con los propósitos de Dios. Y hablamos de este gran abogado William Wilberforce, y hace 8 días también referimos a Juan Hus, ese hombre que fue el precursor para que todo viniera 100 años después Martín Lutero y toda la reforma protestante, que hasta estos días somos parte de esta influencia, y aquí estamos entendiendo que somos salvos por la gracia, no por las obras, y bien cimentados en la palabra de Dios. Pero no hubiera sucedido esto sin la perseverancia de estos hombres piadosos, como dije, llenos del Espíritu Santo. Así es que Dios nos está llamando a ser perseverantes, a no rendirnos, a ir adelante. Y hablábamos también que un perseverante logra hacerlo a causa de que tiene una mirada en proyectos, no en un corazón de eventualidades. Alguien que la vida la ve como eventualidades, como un evento tras otro, nunca será perseverante. Y el perseverante tiene la característica que tiene su mirada puesta en la recompensa y en la gloria de Dios, y siempre admitiendo que en el inter de comenzar y ver esa gloria habrá sufrimientos. Así es que no podemos nosotros quitar todo esto de nuestro corazón. Y quiero referir en esta mañana, comenzar leyendo acerca de un hombre que también, debo admitir, ha impactado mi corazón. Cuando leí de él hace como 20 años y me voy encontrando artículos sobre este hombre, impactan mucho mi corazón. Hablo de Nicolás Zinzendorf, o como le llaman comúnmente, el conde Zinzendorf, que nació en 1700 y vivió 60 años. Fue un influyente líder pietista, y vamos, en la lectura voy a leer y voy a referir esta palabra pietista, que tiene que ver con el liderazgo de aquellos hombres que liberaron y buscaron que el cristianismo no fuera un ritual, sino que fuera manifestado en piedad, en obras y en amor. Esa es la raíz de los pietistas, de los que querían manifestar el evangelio de Cristo tal como al comienzo, manifestando piedad. Y este hombre fue un influyente líder pietista, el conde de Zinzendorf, y dejó un legado de piedad que combina mente, corazón y activismo misionero. Su devoción fue una chispa para la labor de misioneros pietistas, tales como la Hermandad Morava. Y no podemos nosotros hablar de la Hermandad Morava o los moravianos, como se les conoce comúnmente, desconectándolos de su líder o del hombre que más influenció este movimiento moraviano, que se caracterizó por 2 cosas: una reunión de oración que duró 100 años
y un corazón para misionero, que a tal grado los moravianos, los moravos, se vendían como esclavos, se despedían a menudo de sus familias, se vendían como esclavos, se metían entre todos esos lugares y naciones a donde viajaban solamente para compartir y hablar de Cristo. Estamos hablando de un nivel de piedad y de amor y revelación del evangelio muy profundo. Tenemos que entender que solamente el decirlo suena romántico, pero el meditarlo nos lleva a la cruz. Así es que estos hombres moravianos eran un movimiento de renovación de mediados del siglo XVIII que surgió como pietismo alemán. Para poder entender fundamentalmente las fortalezas y debilidades también del pietismo de misioneros moravos, es necesario entender la distintiva devoción del conde Zinzendorf. Las características singulares de la espiritualidad morava tenían sus raíces en la expresión particular de Zinzendorf de la espiritualidad misionera evangélica. De manera que para entender tales características es necesario un estudio del acervo histórico y contexto evangélico de los moravos. Las implicaciones de la espiritualidad de los misioneros moravos son muy numerosas. Algunas son dignas de ser imitadas, tales como su compromiso a la santidad, no solo en unidad, sino personal, y su resistencia y su perseverancia en el sufrimiento con tal de ver cumplido el cometido de predicar el evangelio y llevar a muchos al reino de Dios a través de Cristo. Y algunos de los asuntos que ellos hicieron pueden ser imitados y otros no deben de ser imitados. Cuando leemos con detenimiento, cometían unos errores doctrinales y unas prácticas místicas que no abonaban para nada, pero ese es otro tema. No eran a veces buenos intérpretes y exégetas de la Biblia, pero vamos a hablar de la pasión de ellos, vamos a hablar de lo rescatable, vamos a hablar de lo que es imitable hasta el día de hoy. Ahora, el contexto histórico de la piedad morava y de Zinzendorf, uno de los movimientos influyentes en la era de Zinzendorf fue, como dije, el pietismo fundado por Philip Jacob Spencer. En 1635 a 1705 vivió este hombre. El pietismo fue una renovación espiritual que surgió dentro del luteranismo alemán a finales del siglo XVII. Este enfatizaba la experiencia en adoración en lugar de dominar credos y conformidad externa. Dicho de otras palabras, como mencioné, el pietismo llevaban a la gente a ser prácticos, a no ser gente de cuatro paredes, a no ser gente nada más inflados de conocimiento teológico que dominaban la doctrina y cuidaban hipócritamente asuntos externos. Los llevaron a enfatizar en la experiencia de adoración, de predicar el evangelio, de ir a las misiones, de tener pasión y fervor en sus corazones. La espiritualidad morava era fundamentalmente otra fase del pietismo. Según Gillian Golin, la piedad morava abrazaba, lo dice en un comentario este escritor, un estilo de vida pietista en que la pureza en la moral y la conducta eran recalcados sobre la singularidad doctrinal, con la Biblia como único estándar de doctrina religiosa y práctica. Como dijera el sabio John Weinlich, que la piedad morava poseía una profunda fe cristocéntrica, escuchen bien, una profunda fe cristocéntrica expresada en devoción obediente personal al Salvador.
O sea, les metieron, como decimos en México, un rollo, adoptaron un rollo fundamentado en la escritura. No estaban con cabeza lavada, estaban con corazón encendido. Nunca confundas cabeza lavada con corazón encendido. Se parecen, pero no es lo mismo para nada. Y Jesús busca corazones encendidos. En el tuyo, en el mío, en nuestros hogares, en conquistando fronteras, en nuestra nación. Eso es lo que está buscando nuestro Salvador Jesús. Y estos moravos tenían una profunda fe en Cristo, como ya dije, la expresaban con una devoción obediente, personal por Cristo. Nadie los tenía que arrear, nadie les tenía que hacer. Ellos desde niños crecían con ese fuego en su corazón. Eran responsables para predicar a Cristo, eran responsables para sostener la obra con sus bienes, eran responsables para darse ellos mismos a predicar el evangelio, sembrados en otros lugares. Eran gente responsable, y esto quiere decir que eran gente perseverante. Ahora vamos a hablar del desarrollo social del conde Zinzendorf. Este hombre atesoró la doctrina luterana desde que era muy joven. Participar de los sacramentos y meditar en el sacrificio de Cristo eran especialmente agradables para él. Lo vuelvo a repetir, iglesia, lo vuelvo a repetir, jóvenes. Participar de los sacramentos y meditar en el sacrificio de Cristo eran su especial tesoro. Zinzendorf estaba impresionado por la reverencia de Philip Jacob Spener. Y Spener oró cuando él, siendo joven, le impuso las manos y oró por Zinzendorf, pidiendo que avanzara el reino de Cristo en su corazón. El conde eligió lema de vida, la ahora famosa confesión: tengo una pasión, es Jesús, Jesús solamente. El joven conde se acercó a Jesús en fraternal compañía. Él escribió: por muchos años me he relacionado con Jesús de manera infantil, como un niño, conversando con él como amigos por horas. La predilección de Zinzendorf de relacionarse a Cristo como compañía y como un hermano mayor afectó en gran medida a sus seguidores, a la piedad de los moravianos. La raíz espiritual morava. Ténganme paciencia, miren a dónde voy, escuchen a dónde voy. En adición a su desarrollo social temprano, la experiencia de Zinzendorf en la Universidad Halle marcó poderosamente su piedad. Mientras estaba en el colegio de Halle, en sus años adolescentes, escuchen bien, familia, esto me encanta, organizó un grupo de estudiantes para orar y trabajar juntos como líderes cristianos. Bajo la influencia de Frankie, un mentor, Zinzendorf comenzó pequeños grupos de oración para varones. Antes que el conde dejara Halle, esta universidad, reportó a Frankie una lista de 7 reuniones de oración bien montadas y bien organizadas, consolidadas. En medio de estos grupos de oración, Zinzendorf formó amistades de por vida, quienes juntos crearon la fraternidad llamada la Orden del Grano de Semilla de Mostaza. Estos muchachos, había un fuego en sus corazones. Luego de abandonar Halle, Zinzendorf y sus amigos cercanos hicieron un voto. Escuchen muy bien. Y este voto era de trabajar para conversión de los paganos. La esencia de este voto era, en resumen, contenía 3 partes: el gran mandamiento y la gran comisión. Ser fiel a Cristo, número 1. Ser gentil con las personas, número 2. Y número 3, llevar el evangelio a las naciones, cueste lo que cueste. Debido a su prestigioso estado como nobleza,
Sabían que no podía convertirse en misioneros debido a sus obligaciones con tierras, con títulos y herencias familiares. Sin embargo, sintieron estos jóvenes ricachones fresas el llamado de levantar un ejército de misioneros fervientes en oración, obviamente ellos encabezándolo. Indiscutiblemente la mayor experiencia de vida de Zinzendorf ocurrió en el verano de 1727. Previo a este verano, Zinzendorf construyó una casa comunitaria en Herrnhut, que significa el Señor mira. En Herrnhut creció rápidamente debido a los refugiados moravos. Durante la entrada de inmigrantes pietistas alemanes, luteranos, reformados, separatistas, anabaptistas y otros entusiastas religiosos, todos ellos fueron atraídos a la creciente comunidad cristiana. Había fuego, había pasión, algo les atraía. ¿Y saben qué era ese algo? La vida de oración, la vida piadosa, una vida perseverante, una vida misionera. Y escuchen bien, y gran discordia surgió debido a la diversidad de opiniones y diversos entusiasmos religiosos. Vinieron y lo que comenzó bien se comenzó a contaminar con yo opino, yo creo y esas tonterías. Pero escuchen bien, amados y amadas, el 12 de mayo de 1727 se convirtió en un peldaño para la iglesia morava. Ellos confesaron su lamento por divisiones del pasado y juraron vivir en amor mutuo. Hicieron un juramento que no se iban a separar. Hicieron un juramento que iban a vivir en un amor mutuo. Esto no viene sin antes orar. Esto no viene sin tener perseverancia y fuego en el corazón. Esta constitución dio lugar al nacimiento del avivamiento de Herrnhut, del cual creció la espiritualidad morava. Ahora escuchen bien, quería llegar a esto, pero no podría llegar a esto sin el contexto de lo que he citado y leído. El clímax del avivamiento ocurrió el siguiente agosto. Una acción extraordinaria de oración organizada lo precedió. El miércoles 13 de agosto, la presencia manifiesta del Espíritu Santo visitó a la comunidad de manera impresionante. Cayó ahí el Espíritu Santo. Esta renovación corporativa fue el ímpetu para el movimiento de oración morava de 100 años sin cesar. Oraron 100 años, así como lo estás escuchando. Hicieron una reunión de oración de 100 años, una cadena de oración, unas vigilias de oración. Oraron 100 años. Fueron perseverantes en la oración. Cumplieron lo que Jesús dijo. Les refirió la parábola en Lucas 18 sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lograron encender los corazones de las generaciones. Lograron encender el corazón de sus hijos, no solo predicándoles, sino enseñándoles el poder de la oración, haciéndoles participar con ellos del poder de la oración. Ahora, la espiritualidad morava es esencialmente una espiritualidad misionera, manifestándose a sí misma en un activismo sacrificial por la conversión de los paganos, creciente en su entusiasmo por el Cordero inmolado como tipo revelado y sombra a través de las páginas de las Escrituras. La espiritualidad del conde Zinzendorf influenció a los moravos en una religión de corazón cálido que persistió en oración de día y de noche. Alguien que tiene un corazón ferviente por Dios lo va a manifestar como estos: oración de día y de noche, y fue manifestada finalmente en un fervor misionero sin precedentes. La piedad morava es a veces vista como extremista.
Y aunque Zinzendorf no haya tenido la intención consciente de apoyar prácticas extremas, su personalidad excéntrica atrajo seguidores que explotarían la singularidad de su piedad en una sana doctrina y práctica. O sea, había siempre en los avivamientos va a haber cosas que tendrán que ser reevaluadas, reconsideradas y corregidas, pero siempre en un avivamiento también va a haber una característica: fuego y pasión por la oración, y pasión por los perdidos, y pasión para ponerse en acción para tocar a los perdidos. Aunque a veces espontáneo, el ministerio del conde Zinzendorf fue muy práctico, y a través de aplicación de verdades bíblicas, el escritor Robert Gallagher, profesor de misiones en Wheaton College, sugiere que Zinzendorf creía que la teología sencillamente debe ser presentada de tal manera que la revelación bíblica resulte en una genuina experiencia del amor de Dios. Lo creo con todo mi corazón. La pregunta primordial en su mente era, de este hombre de Zinzendorf, ¿cómo trabaja la Biblia en el diario vivir del cristiano? Así veía la Biblia. ¿Cómo trabaja la Biblia en el diario vivir del cristiano? Aunque la comunidad morava crecía, Zinzendorf animaba a la hermandad, dividiendo la congregación, escuchen bien esto, me encantó, en pequeños grupos llamados coros o bandas de oración, cada uno basados en su edad, en sexo y estado marital. Se reunían a diario para discutir y orar, sea en una habitación, bajo un árbol o en el mismo trabajo en su tiempo de descanso. Se reunían informalmente cuando sentían que el Espíritu Santo les decía que se juntaran para orar. Hacían especial énfasis en las enseñanzas de Cristo del Sermón del Monte. La práctica morava de habitar en Cristo por medio de la meditación bíblica reveló su convicción que eran adoptados en la familia del Padre y unidos con su hermano Jesús. Y Ann Randall observa que la Biblia fue su cimiento, fue la raíz y la savia de la piedad morava, impulsando su combustible para ser misioneros. Aterrizo y escúchenme. Donde sea en el mundo que había comunidades misioneras, los moravos primeramente buscaban establecerlos, número uno, en la meditación de la Biblia en conjunto con el eufórico canto de himnos y oración. O sea, hacían tres cosas: se ponían a hablar la Biblia, cantaban con fuego en sus corazones y oraban como locos gritones. Eso eran los moravianos. La Biblia era un libro de un padre misionero con un hijo misionero casado con una novia misionera. Así leía la Biblia. Con esta filosofía y esta perspectiva leía la Biblia. Lo vuelvo a repetir. La Biblia para los moravos era el libro de un padre misionero con un hijo misionero y con una novia misionera. El padre, el hijo Jesús, casado con una novia misionera. Todo lo veían con los lentes, con los anteojos de misiones y predicar a Cristo. Dentro de estos grupos pequeños se ejercían dos ministerios primordiales: la guardia nocturna y la intercesión de cada hora. La guardia nocturna era una noche asignada por semana en que un grupo pequeño se reunía durante las horas del sueño para cantar los salmos, las escrituras. Durante la intercesión de cada hora, un grupo sería asignado ciertas horas durante el día o la semana para orar e interceder por su comunidad y por la salvación de las naciones. Estas dos cosas imitaron las instrucciones del tabernáculo de David. James Weinhardt, obispo de la iglesia morava, dice: como en los días del antiguo pacto, el sagrado fuego nunca
se le fue permitido apagarse en el altar, como dice Levítico 6, 13 y 14. Así dice este hombre: en nuestra congregación, cual es un templo del Dios viviente, en donde Él tiene su altar y su fuego, la intercesión de sus santos debe subir ante Él como incienso incesante. Yo quiero que entiendan, cuando lees de otras biografías de los moravos, quien no oraba era visto como alguien rarísimo. Quien no oraba era considerado como un no salvo. Quien no practicaba la oración era visto como un pagano y un carnal. Era algo que lo tenían dentro. Ahora, esto les ayudó. El propósito de estos grupos era primordialmente animar a la oración persistente para el esfuerzo de las misiones globales. Cada semana los intercesores se reunían para una conferencia. Una parte de esto era la lectura de las cartas de sus misioneros en tierras lejanas, y a la vez fueron instruidos para orar por misioneros específicos. Esto ayudó a mantener el enfoque de la intercesión por las naciones. No tenían sus reuniones de oración pensando en ellos. Sí exponían conforme al Padre Nuestro sus peticiones delante de Dios, sí pedían para ellos, pero ellos no eran su enfoque. El enfoque era las misiones, el enfoque eran los perdidos, el enfoque era sostener a sus misioneros en otras naciones, cerca en los pueblos. Oraban pidiendo: Señor, úngelos, que corra tu evangelio tal cual debemos hacer. Cada día participaban de un servicio de canto que comúnmente empezaban con el cantar de los himnos completos y continuaban con el cantar de estrofas individuales, con el tema central que habrían meditado. Sisendorf predicaba sobre un texto corto y luego de noche los intercesores oraban y cantaban esa escritura hasta la siguiente mañana. Lo que les predicaba su pastor, eso es lo que oraban toda la noche, era su guía de oración. Con frecuencia predicaba acerca, esto me llama mucho la atención, por lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en Tribe, en el grupo de nuestros jóvenes. Con frecuencia predicaba acerca de la confesión de pecados y el arrepentimiento, cuales él veía como necesarios para la conservación de la humildad y la santidad. Esa era la perspectiva que tenían respecto a confesión y arrepentimiento, la conservación de la humildad y la santidad. La pasión, escuchen muy bien, esta es mi convicción. La pasión de un corazón nace de entender la gran salvación en la cruz. Se sostiene al no desviar la mirada de esa gran obra en la cruz y se expresa en santidad, proclamación y oración. Me gustaría, para aterrizar, que leyéramos Lucas 18. Lucas 18 habla de la parábola de la viuda persistente. Dice así: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso, esto es lo que nos pregunta Jesús hasta esta época, acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará a personas con fe en esta tierra? Ahora, en esta parábola no tenemos que complicarnos. Hay parábolas que son más
difíciles de interpretar, pero esta es una de las parábolas más sencillas de interpretar, porque Jesús se arroja y va directo. Les dice: voy a darles una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo dijo muy claro, la necesidad de ser perseverantes en oración. Y Jesús sabía en esta parábola, por eso se las está diciendo, que somos débiles para mantenernos perseverantes en la oración. Yo soy débil. Si tú lo admites, también podrás decir: Pastor Alejandro, yo también soy débil. Jesús sabe que somos débiles, pero Él dejó su palabra para decirnos: ven, fortalécete con mi Espíritu Santo, sigue adelante. Eso es lo que practicaron los moravos. Lo encontraron con la llenura del Espíritu Santo, el poder de la perseverancia. Y esa oración es increíble, que perseveraron 100 años generacionalmente orando mañana, tarde y noche, 365 días al año, 24/7. Vaya poder que había en ellos. Y esto venía porque entendieron Lucas 18. Este hombre, debemos observar esta parábola, que el escenario de esta mujer está en desventaja. Esta mujer en absoluta desventaja. Vamos a meditar un poquito rápido para terminar estas desventajas. Número 1, era una mujer viuda. No tenía un hombre que la protegiera. Ya no estaba su marido. No tiene un protector. Eso es una desventaja. Número 2, la está acosando y molestando un enemigo o un adversario. ¿Por qué viene esta mujer ante el juez? Queriendo obviamente que se aplique justicia. Esta mujer no vino delante del juez apelando a que le dieran una limosna, si no hubiera ido a la puerta del templo o si no hubiera acudido al sacerdote en turno. No fue al sacerdote, vino al juez, porque ella sabía que le estaban haciendo una injusticia. Y esta mujer viene y no se presenta como una víctima porque es viuda, sino que le están haciendo un acto de injusticia. La acosa un hombre ahí, la está molestando. Está en desventaja, está sufriendo un acto de injusticia que le lleva a buscar libertad. El juez, otra desventaja, a quien acude es un sinvergüenza egoísta. No le importa a nadie fuera de sí mismo. Jesús también dice aquí que no teme a Dios y ni teme a hombre. Lo que llama mucho mi atención, y en otras ocasiones se los he dicho, que Jesús en el versículo 6 no está diciendo: aprendan de esta mujer, aunque estamos aprendiendo de esta mujer. Dice: aprenda la lección del juez injusto. Entonces está centrando la parábola en que tenemos un gran Dios, que si ese juez injusto un día, por la perseverancia de esta mujer, pudo hacer justicia, aunque no estaba en su corazón ni tenía ganas de hacerlo, si siendo injusto liberó justicia, Jesús hace una pregunta: ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, a nosotros que somos su pueblo, a ti que eres su hijo, su hija, cuánto más si perseveramos y clamamos día y noche, nos va a contestar? Si un juez injusto, sin vergüenza, dio una respuesta adecuada, cuánto más un Padre justo. Ese Padre justo, cuando tú y yo oramos, cuando nos reunimos a orar los martes, los jueves, los domingos, cuando oramos en casa, cuando nos despertamos temprano y buscamos antes que los demás se despierten, cuando tú te apartas y donde no te ven tus hijos, no te ven tus hijas, y tú levantas tu oración delante del Señor. Oh, hermanos, escucha muy bien: la perseverancia en oración es adoración y colaboración delante del Señor. Tenemos que creer con todo nuestro corazón y no desmayar. Tenemos que ir adelante. En Lucas 11 también vamos a encontrar otra parábola que no me da tiempo ya de comentar, pero Jesús dice muy claramente que pidamos y que Él nos va a contestar. Quiero terminar leyéndoles de un hombre llamado Zacarías.
el padre de Juan el Bautista. La palabra de Dios dice en el Lucas capítulo 1, en el versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Toda la multitud orando. Me gusta ese versículo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Escuchen bien, amada iglesia, no temas, porque tu oración ha sido oída, y la mujer Elizabeth, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, será lleno del Espíritu Santo. Versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, etcétera. Versículo 18: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. A ver, hago una pregunta. ¿Cuáles eran las buenas nuevas del ángel Gabriel para Zacarías? Llega y le dice: tu oración ha sido contestada. Pero luego dice ahí, más adelante en el versículo 20: y ahora quedarás mudo, lo sentencia, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ya eran viejitos, y llega y se aparece, dice: tu oración ha sido contestada. ¿Cuándo es que oraban? Cuando eran jóvenes, cuando entendían que podían tener hijos, cuando ella estaba en forma y él también, pero ya eran viejitos. Y esto quiere decir que dejaron de orar. Pero esas oraciones que dijeron: bueno, nos quedamos sin hijos, ya Dios no nos contestó, pero viene el ángel y le dice: tus oraciones han sido contestadas. Y hasta él dice: ¿de qué estás hablando? O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué rollo traes? Y dice: por cuanto no creíste que vas a tener un hijo el año que viene, te vas a quedar mudo. Ya habían pasado un montón de años. Pero escucha bien, las oraciones perseverantes que tú haces, no todas las contesta Dios de inmediato. Si no, todo mundo sería cristiano. Funciona el cristianismo. Hazte cristiano, haz una oración y todo lo que pides ya viene sobre ti. No, enseña a perseverar. Porque a veces Dios no contesta nuestras oraciones, porque nos quiere enseñar perseverancia y quiere que estemos con Él. A Dios le causa más placer que nosotros estemos con Él, que contestarnos quizás la misma oración. La respuesta contestada nos causa placer a nosotros y a Dios, pero que Dios nos reúna en oración con Él es lo que Él más quiere. Vamos a perseverar, vamos a ir adelante, vamos a hacer una iglesia de oración más profundamente. Hazte una casa de oración, hazte un hombre de oración, conviértete en una mujer de oración. Jóvenes, conviértanse desde su juventud en lo que no deben aplazar. Gente de oración, perseverantes en oración. Yo bendigo tu vida, yo bendigo tu tiempo de oración. Y yo declaro, Señor, un avivamiento. Danos el espíritu de los morados en Conquistando Fronteras. Haznos entender la perseverancia. Oh Señor, quita toda distracción. Danos un bautismo de santidad.
para poder darnos cuenta de todo aquello que nos interrumpe en la oración, de todo aquello corrupto que está alejándonos de la palabra y la oración. Danos un avivamiento, haznos entender la importancia de tu palabra, de la oración, de la comunión. Oh, riabacándara la baceta, riabacándara la baceta, oh, riabacándara la baceta, riacotala, iscala rabacanda la rabacayaba. En el nombre de Jesús, Padre, te pido un fresco bautismo sobre mi vida de oración. Te pido una nueva unción de oración a mis hijos, a mi hija. Te quiero pedir un fresco bautismo a los jóvenes, a las señoritas en Conquistando Fronteras, a los viejos, a los niños. Bautízanos con un espíritu de oración perseverante y que podamos ver tu gloria. Oh Señor, santifícanos. Ábrenos los ojos para ver lo que nos está estorbando. Ábrenos los ojos para entender que nuestros desvelos deben ser también a causa de búsqueda y oración. Te lo pedimos. Avívanos, Señor. Avívanos. Danos un bautismo de perseverancia. Te lo pido otra vez, lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor, bautízanos, Señor, avívanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Avívanos como los moravos, haznos responsables a la palabra, haznos responsables a la proclamación. Avívanos, Señor, y haznos responsables para sostener tu obra. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús lo recibimos, Señor. Amén y amén. Aleluya.